La mujer descubrió que su marido, a quien habían enterrado el día anterior, aparecía en las imágenes de la cámara de seguridad. Se apresuró a mirar más de cerca e incluso le vio darse la vuelta. Ana se quedó helada por la impresión. En el vídeo su marido salía de la habitación llevando a su hija en brazos. Fue inmediatamente a preguntarle a la niña si papá había venido esa mañana y si se había sentado en su regazo. La niña negó con la cabeza. Ana se negó a creerlo y subió corriendo al vestidor. Quería encontrar la ropa que su marido llevaba puesta el día anterior, pero ya no estaba. Solo quedaba una bolsa vacía. En ese momento sonó el timbre. Era la niñera, que acababa de volver de hacer la compra. Ana la agarró y le dijo rápidamente que tenía algo que enseñarle, pero al ver las imágenes, la niñera preguntó cuándo se había instalado esa cámara. En la grabación, la figura de Zen aparecía de nuevo. La niñera se quedó sin palabras y siguió insistiendo en que no sabía nada. Ana la agarró de la mano y señaló la pantalla. Es mi marido, el hombre al que enterré ayer. Pero la niñera dijo que quería un vaso de agua y entonces ocurrió algo totalmente inesperado. Sacó un bote de spray de pimienta y se lo roció directamente a Ana en la cara. Resultó que la niñera lo había planeado todo con antelación. Ana se apresuró a lavarse los ojos. Cuando volvió a sonar el timbre y abrió la puerta, vio que era un detective. Ana le dijo que tenía algo importante que mostrarle, pero cuando volvieron al portátil, la tarjeta SD que contenía las imágenes había desaparecido. Ana se apresuró a explicarle que su marido había aparecido en el vídeo y que la niñera se había llevado la tarjeta SD. El detective pensó que probablemente era una grabación antigua y que Ana simplemente se había confundido de fecha, pero Ana estaba absolutamente segura de que el hombre del vídeo era su marido. El detective seguía creyendo que debido al duelo, sufría alucinaciones. Le preguntó una vez más sobre los detalles del asesinato de su marido. Ana recordó que en aquel momento dos personas enmascaradas en una motocicleta habían intentado robarle el bolso y también le habían exigido la cartera a su marido. Cuando se negó a entregarla, le atacaron, pero el detective insistió. ¿Cómo puedes identificar con tanta certeza el modelo exacto de Glock que usaron? Ana respondió que ella misma tenía una Glock. El detective pidió ver el arma y Ana abrió inmediatamente la caja fuerte. Él mostró poco interés por las armas de fuego del interior y se centró en una caja que había fuera de la caja fuerte. Ana explicó que esa caja había estado con ella. Durante su tiempo en el campo de batalla, el detective Dick dijo que se la llevaría para realizar un análisis forense y Ana no tuvo más remedio que entregársela. Tras marcharse él, Ana se dirigió al lugar donde había estado sentado su marido. En el vídeo sabía que tenía que recuperar la tarjeta SD. ¿Por qué le había atacado la niñera de repente? Primero llevó a su hija a casa de su hermana, pero por el camino se dio cuenta de que un coche rojo la seguía. Su hermana había sido asesinada poco antes. Al ver las pertenencias de su hermana, Ana se sintió superada por el dolor una vez más. Rápidamente pidió a su cuñado que cuidara de su hija durante unas horas. Luego se dirigió directamente a casa de la niñera. Solo quería saber por qué lo había hecho, pero por mucho que llamara al timbre, nadie respondía. Se acercó a la ventana y vio una tetera hirviendo en la estufa. Se trasladó a otra ventana y de repente vio un par de pies dentro de la casa. Ana gritó que la había visto, pero esos pies desaparecieron de repente y sin otra opción se marchó. Esa misma noche el detective recibió el informe forense. El arma que había matado a Zen era la misma que Ana había llevado durante su tiempo en el campo de batalla. El resultado dejó a Dick completamente atónito. ¿Había matado a Ana a su propio marido? Al día siguiente Ana sospechaba aún más del coche rojo. Como la había estado siguiendo, se puso en contacto con un antiguo compañero de armas y le pidió que investigara la información del vehículo. En ese momento, llamó su suegra. En cuanto comenzó la conversación, le preguntó qué había pasado y le dijo a Ana que la niñera estaba con ella. En ese momento, escuchó eso. Lucy le dijo inmediatamente a su suegra que retuviera allí a la niñera. Ana partió hacia casa de su suegra sin demora, pero al llegar a la finca, vio que el coche de la niñera estaba a punto de salir. Dio media vuelta inmediatamente y le persiguió a toda velocidad. Para su sorpresa, la niñera, como si hubiera visto un fantasma, huyó presa del pánico. No mucho después los detectives volvieron a casa de Ana y le dijeron. Según el análisis forense, el arma utilizada para matar a tu marido es la misma que se utilizó para asesinar a tu hermana. Ana se quedó helada, sin poder decir una palabra. Tras dar la noticia, los detectives se marcharon. En ese momento, la niñera introdujo una tarjeta de memoria en el portátil, pero en cuanto vio las imágenes, se puso visiblemente nerviosa y borró rápidamente todo. Ana no podía dejar de pensar en lo que habían dicho los detectives. Estaba abrumada por las preguntas. ¿Por qué se había utilizado la misma arma en ambos asesinatos? ¿Qué conexión podría haber? Entre ambos casos, de repente recordó a Cindy, la mejor amiga de su hermana, y decidió visitarla. Ana preguntó si, antes de que mataran a su hermana, había notado algo inusual en su comportamiento. Cindy recordó de repente algo que dijo. Una vez estábamos cenando juntas. Cuando tu hermana salió fuera para contestar a una llamada telefónica, parecía extremadamente molesta mientras hablaba, y estaba usando un teléfono móvil antiguo. Ana preguntó inmediatamente si la policía sabía esto. Pronto encontró el teléfono antiguo. Pero en el momento en que lo cogió, su cuñado se acercó corriendo. Exigió que se lo entregara. Quería saber qué secreto había estado ocultando su mujer. Para entonces, Ana ya no confiaba en nadie. Mientras tanto, el detective Dick y su compañero encontraron a la niñera. La interrogaron sobre lo sucedido. En cambio, la niñera acusó a Ana. Ella me atacó primero, pero cuando le preguntaron por qué Ana la atacaría, ella esquivó la pregunta. Quizás estaba demasiado emocional y perdió el control. El detective le preguntó entonces por las imágenes del portátil. La niñera insistió en que no había nada en él. Estaba vacío, pero la desafiaron inmediatamente. Entonces, ¿por qué te llevaste la tarjeta de memoria? La niñera pareció sorprendida y respondió rápidamente. Eso es imposible. Yo no la cogí. Afirmó que solo se había preocupado por su hija. Al mismo tiempo, Ana ya había regresado a casa con el teléfono antiguo.
Lo cargó y al encenderlo descubrió un número de teléfono desconocido. Tras investigar, descubrió que pertenecía a una sala de juegos. Sin dudarlo, se dirigió allí. Entró y fue directa al encargado. Mencionó el nombre de su hermana, pero él insistió en que nunca había oído hablar de ella. Al ver su reacción, Ana sacó el teléfono viejo y dijo, mi hermana tenía un teléfono secreto. Lo usaba para contactar con este lugar. El encargado explicó que sus registros se borran automáticamente cada 2 semanas. Ana no tuvo más remedio que marcharse. Al salir, vio el coche rojo. Una vez más, todo parecía envuelto en un misterio aún mayor. El día siguiente era la fecha programada para la lectura del testamento de su marido. Ana regresó a casa de su suegra, pero el abogado anunció que el procedimiento se había pospuesto porque aún no se había expedido el certificado oficial de defunción. Todos quedaron atónitos. Su suegra dijo apresuradamente, pero si ya hemos celebrado su funeral. El abogado negó con la cabeza. Sin un certificado oficial de defunción, no podemos seguir adelante. Aunque el funeral ya haya tenido lugar. Habían enterrado a su marido, pero nunca se había expedido ningún certificado de defunción. Poco después, su cuñada vino a ver a Ana. Dijo, creo que mi hermano podría seguir vivo. Entonces sacó los registros financieros recientes de la familia y añadió, revisé las cuentas. Todo el dinero ha sido transferido a una cuenta desconocida, y alguien ha estado retirando dinero de la cuenta familiar. Todos los meses esa persona es el detective Dick. Ana se enfrentó inmediatamente a su suegra, pero ella simplemente respondió, ¿de qué estás hablando? No tengo ni idea de a qué te refieres. Ana apenas podía contener su ira y estaba a punto de estallar. En ese momento el hermano mayor de Zen intervino y pidió hablar con ella a solas. En la escalera, le advirtió directamente. Te aconsejo encarecidamente que te mantengas al margen de esto. No te interesa. Mientras tanto, los 2 hijos de su hermana estaban jugando en casa cuando tropezaron con una cámara antigua. Dentro descubrieron un rollo de película sin revelar. Se apresuraron a ir a un laboratorio fotográfico para revelarlo. Cuando finalmente recibieron las fotos, se dieron cuenta de que el hombre de las fotos no era su padre.